La familia de Jorge Peralta, más conocido como el rey de los LED, pide justicia. En 3 días, tras una orden judicial, dejarían libre a Juana Talavera. Era su conviviente. Y lo más importante, asesina confesa del empresario. Diana Pozo tiene los detalles. Así es, Lorena, muy buenas noches. Lo último es que la familia de Jorge Luis Peralta exige justicia y que esta mujer, quien ha confesado ser la autora de este homicidio registrado en el 2014, no salga en libertad. Se vencerían en 3 días este plazo según el Poder Judicial. Con la ampliación de esta información volvemos en 90 Noche. Bienvenidos a 90 Noche, 30 minutos con la información. Es momento de nuestros titulares. Y es que el Partido Nacionalista le ha exigido pruebas a Jorge Barata sobre el aporte de $3 millones a la campaña presidencial del 2011. El abogado de Nadine Heredia ha dicho que no hubo dinero ilícito. Delincuentes asaltaron un hostal en San Juan del Lurigancho, pero lo que más preocupa a los dueños es que es la 4ª vez que son víctimas de la inseguridad. Y ya suman 18 las víctimas mortales del triple choque seguido de una explosión en el kilómetro 558 de la Panamericana Norte en Trujillo. 7 personas luchan todavía por su vida. Diferentes zonas de Lima amanecieron inundadas tras la lluvia que se registró en la madrugada. Estas precipitaciones no solo causaron accidentes, también provocaron el colapso de al menos 30 viviendas. ¿Cómo es esa historia que nos contaba Diana Pozo? Hay una persona fallecida, hay un asesino confeso, sin embargo, dejaría la prisión. Diana, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Se trata de Juana Talavera, quien confesó en el 2014 haber sido la autora intelectual del homicidio de su pareja, el rey de las pantallas LED. Así se le conocía a Jorge Luis Peralta. Estamos aquí con sus familiares, su hermano, quien está muy preocupado porque el exceso de carcelería haría que esta mujer deje la prisión. Han pasado 2 años y hasta el momento no se le ha sentenciado por este delito. Vamos a conversar con Víctor Peralta. ¿Qué es el pedido que tienen que hacer ustedes? Básicamente nosotros queremos justicia, señores vocales. Señor vocales de la segunda sala penal de reos en cárcel, ¿por qué han dado libertad a esta mujer? Si la fiscalía lo prolongó, pidió con un mes de anticipación que se amplíe su prisión preventiva. Sin embargo, ustedes no han tomado en cuenta este pedido y le han dado libertad. Lo curioso de esto, Lorena, es que además ni siquiera se ha entrado a la etapa del juicio oral. Exactamente. Ya van 2 años y no hay ni siquiera una fecha aproximada del inicio del juicio oral. Necesitamos que eso sea determinado urgentemente. Y señores jurados vocales, Morantes, Soria, Aranda Giraldo y Gómez Marchicio, tienen ustedes la responsabilidad y el deber moral de hacer justicia. No permitiendo que esta criminal salga de la calle, no permitiendo que toda una familia siga penando, pidiendo justicia en este sentido. Bien. Lo único que queremos es justicia, señores, justicia. Bien, justicia es el pedido muy claro que tiene esta familia Peralta, quien sufre la pérdida de su familiar de hace 2 años y ahora sufre las consecuencias de un poder judicial que hasta el momento no logra ponerle cierre y final a un caso. Lorena. Gracias, Diana. Comprensible la indignación. Pasan 2 años, ni siquiera tienes fecha de juicio y ahora la persona que confesó el asesinato saldría libre. En fin. Vamos al plano político. Sin duda ha estado movido. Ha sido un verdadero terremoto lo que generó la confesión de Jorge Barata. Y eso que todavía no ha hablado de las delaciones. El exdirectivo de Odebrecht, quien reveló la entrega de $3 millones a la campaña electoral del Partido Nacionalista. En su testimonio, Barata añade que casi $1 millón se entregaron personalmente a Nadine Heredia. Efectivamente nos hemos reunido en campaña electoral. Pero esto no ha significado ningún tipo de aporte económico. Negaron haber recibido dinero de empresas brasileras para su campaña política. Sin embargo, ahora Ollantumal y Nadine Heredia son desmentidos por el propio representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. El colaborador eficaz respondió en Brasil un cuestionario de 13 preguntas a la Fiscalía peruana. Allí no solo revela que entregó $3 millones para la campaña nacionalista del año 2011, sino que la entrega de dinero la coordinó directamente con la ex primera dama.
Fueron 3 o 4 entregas. Ella me llamaba, me preguntaba cuándo iba a llegar el recurso. Yo le decía de acuerdo a las circunstancias, una semana o algunos días. La presión era grande, porque necesitaban para campaña. Barata dijo que Marcelo Odebrecht le indicó que la donación para los Humala era pedido del Partido de los Trabajadores del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Agregó que parte del dinero llegó en varias remesas de $300.000 a las oficinas de la empresa Odebrecht ubicadas en San Isidro. Lo más llamativo es que aseguró que él mismo fue quien llevó el dinero a Nadine Heredia, aproximadamente $1 millón. Yo llegaba, ella me pregunta cuánto había. Nunca siquiera se contaba. Solo el dinero que yo lo llevaba en un bolso, ella lo ponía en otro bolso y me entregaba el mío. Primero eran cajas de leche Gloria, después era mochilas, que era Venezuela, ahora Brasil. ¿Quién sabe mañana qué dirán? Según Jorge Barata, las 3 o 4 reuniones con Nadine Heredia fueron en este edificio de la cuadra 5 de la avenida Armendáriz en Miraflores. Aquí, en el departamento 102, le entregó casi $1 millón en efectivo. Barata dijo que el dinero se lo entregó a Nadine en una pequeña sala del departamento adquirido por Humala cuando era soltero. También reveló que en Brasil, Valdemir Garreta, socio del publicista Luis Fabre, es quien recibió la otra parte de los 3 millones y se encargó de traerlos al Perú. Son especulaciones que se están dando en Brasil, pero si hay algún familiar tendrá que responder. Para acreditar su testimonio, Barata asegura contar con las anotaciones del celular de Marcelo Odebrecht y otra información consignada en la empresa. Pruebas que ya estarían en poder de la Fiscalía. Explicación de Santiago Gastañaduy a qué ha sucedido, cómo conoció el departamento de Armendáriz. Seguro Jorge Barata revisó registros públicos. Bueno, y el padre de Ollanta Humala, Isaac Humala, ha comentado sobre la confesión de Jorge Barata. Dijo sentir una profunda decepción tras conocerse que el ex representante de Odebrecht habría entregado $3 millones para el financiamiento del Partido Nacionalista. En entrevista con Exitosa, don Isaac dijo que su hijo no solo traicionó al Perú, sino hasta su papá, con el que no habla desde hace 3 años. Bueno, y ahora les vamos a contar cómo recibieron esta noticia la ex primera dama y su esposo, Ollanta Humala. Ellos se reunieron de urgencia con sus abogados en su casa de Surco. Esos aportes de corte político no se han efectuado contra ningún proyecto, es decir, no es un asunto vinculado a una obra, a un tema de corrupción. Así respondió la defensa de Nadine Heredia tras las explosivas declaraciones de Jorge Barata. No descarta que haya recibido en nombre de su partido $3 millones de Odebrecht, pero resalta que ese dinero no se habría entregado como coima, sino como un apoyo desinteresado de campaña. La señora Nadine Heredia ha expresado su disposición de continuar brindando todo el apoyo necesario, toda la información que el fiscal y el juez requiera. ¿Qué dice Nadine Heredia sobre la reunión que señala el señor Barata? ¿Ha habido esa reunión? ¿Se ha entregado $1 millón en esa reunión? ¿Qué dice ella al respecto? Ella ya ha señalado en las fiscalías que no ha habido ninguna reunión de carácter personal con el señor Barata. Wilfredo Pedraza llegó temprano a la casa de su cliente para reunirse también con Julio César Espinosa, abogado de Ollanta Humala, quien restó importancia a las supuestas revelaciones de Barata. Tras 40 minutos del encuentro en estricto privado, fue Pedraza quien conversó con los medios de comunicación y aseguró que la OMPE no objetó la información de aportes que el Partido Nacionalista le brindó por la campaña del 2011. Una hora después, llegó a la residencia algo enojada doña Antonia Alarcón, madre de la ex primera dama. El Partido Nacionalista emitió un comunicado y señaló que no habría delito en cuanto a lo afirmado por Barata. Odebrecht, por su parte, indicó que trabaja para remediar cualquier acto inapropiado y que colaborará con las autoridades, pero Humala y Heredia no declararon en todo el día. Y tras la confesión de Jorge Barata, nosotros conversamos con especialistas que han explicado qué tipos de delito habría cometido la ex primera dama y su esposo Ollanta Humala. Pese a la donación de $3 millones que según Jorge Barata hizo Odebrecht para la campaña de Ollanta Humala el 2011, diversos abogados sostienen que este acto no constituye un delito, pues en nuestro país no existe pena para el financiamiento ilegal de partidos. Pero si provenía del erario brasilero, allí se habría un problema, porque habría un primer delito de peculado en Brasil y la persona que aquí habría recibido el dinero sería autor del delito de lavado de activos. Como sostiene el ex procurador Cristian Sala, la Fiscalía debe rastrear el origen ilícito del dinero para probar un lavado de activos que se sanciona con 8 y hasta 15 años de cárcel.
Si el dinero no solo fue a la campaña nacionalista, sino que fue usado en beneficio propio por Humala. El delito es de defraudación tributaria, con una pena de hasta 8 años de prisión. La otra opción es que ese dinero provenga también de capitales privados de las empresas brasileras como Odebrecht y que habría servido como un adelanto para ser beneficiado luego en las contrataciones una vez que fueran gobierno. Si eso es así, ya tienes un círculo cerrado y tienes ya no solo lavado, tienes también colusión o negociación incompatible. Para el decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo, también debe evaluarse el modus operandi de Odebrecht. Podríamos pensar, no, bueno, esto fue antes de que se llegara al poder. Si nosotros sabemos que parte del operativo de Odebrecht era no solamente tener relación, vínculos y entregar dinero con quienes estaban en el poder, sino con quienes pretendían llegar al poder, definitivamente pues no es cualquier cosa, ¿no? Elementos que observa la Fiscalía podría vincular con la licitación del gasoducto del sur ganada por Odebrecht. Por ello, asegura, no debe descartarse un pedido de prisión preventiva contra Humala o Heredia. Va a ser lo mismo que entonces lo que recordamos con el señor Toledo, ¿no? La entrega del dinero a él empieza en el 2004, pero se proyecta hasta el 2010. Aquí vemos también una situación continuada. Un escenario que, según trasciende, ya es analizado por la Fiscalía. Y a propósito, de regreso a la confesión de Jorge Barata, lo que le vamos a contar es quiénes habrían operado como enlace entre Odebrecht y el Partido Nacionalista. El asesor Luis Fabre habría sido uno de los designados por el Partido de los Trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva. Ellos son la clave en el circuito de dinero entregado por Odebrecht al proyecto nacionalista. Los estrategas políticos Valdemir Garreta y Luis Fabre fueron designados por el Partido de Trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva para encargarse de la campaña presidencial de Ollanta Humala. Según relató Jorge Barata, el encargo a Barreta y Fabre ocurrió el segundo semestre del 2010, periodo en el que iniciaron los viajes a Brasil de Nadine Heredia. Garreta no es solo un conocido publicista en Sao Paulo. En 1984 ingresó al Partido de Trabajadores. Él se encargó de las campañas del PTT de Lula da Silva. En 2007, Garreta fundó la empresa FX Comunicaciones. Su primer cliente fue el diputado brasileño Gabriel Chalita, hoy denunciado por corrupción al conocerse coimas de 1.5 millones de reales que habrían salido desde Queiroz Galbao, una de las empresas ligadas a la operación Lava Jato. Su otro cliente fue Ollanta Humala. Lo dicho por Barata es corroborado por el mismo Garreta en su autobiografía y por lo señalado por el mismo colaborador eficaz 003-2015 en la investigación contra Humala y Heredia por lavado de activos. Para el pago se usaron nombres de otras empresas dedicadas a la publicidad, como FX Comunicaciones, Paper Interactiva y Perú Visionario. El papel de Luis Fabre en Gana Perú es conocido. Posteriormente, en el Perú, el publicista trabajó para la campaña del no a la revocatoria de Susana Villarán, nuevamente a través de FX Comunicaciones, la ahora conocida empresa de Valdemir Garreta. Bueno, ¿y cuánto dinero recaudó el Partido Nacionalista en la campaña electoral del 2011? Fondos que ahora están bajo sospecha. La OMPE ha detectado una serie de irregularidades. La revelación de los aportes de Odebrecht a la campaña del Partido Nacionalista, hecha por Jorge Barata, vuelve a poner bajo la lupa las donaciones a los partidos políticos durante campaña electoral. Abierta ya una investigación de carácter penal, lo que toca es aportar adecuadamente pruebas, investigar y sobre esa base hacer una ponderación de carácter económica. Este es el informe económico que el Partido Nacionalista envió a la OMPE en el 2011, tras su participación en las elecciones. Gana Perú, nombre del movimiento con el que postuló el expresidente Ollanta Humala, reportó al organismo electoral ingresos por 6.350.000 soles. En el mismo informe, sin embargo, reportó haber gastado 9.121.000 soles, es decir, 3 millones más de lo recaudado. Desde la perspectiva del Partido Nacionalista, los aportes que se han recibido fueron declarados en su oportunidad ante la OMPE. La OMPE fiscalizó esa rendición de cuentas, no ha formulado ninguna observación sustantiva. Lo cierto es que en su momento, OMPE sí detectó irregularidades en la administración contable del partido, como lo señala este informe de verificación financiera de su campaña electoral. Tener más platita en su bolsillo. Ese es mi compromiso con todos ustedes.
verificó que el partido administraba sus fondos en efectivo y no a través de sus cuentas bancarias, e identificó aportaciones anónimas procedentes de aportantes no identificados. La OMPE no ha conseguido a la fecha sancionar efectivamente a partidos que no reportan el dinero captado en campaña, considerando el hecho como una falta administrativa. A través de un comunicado que enviado al Diario del Comercio, el asesor Luis Fabre negó haber participado en reuniones sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Ollanta Humala con los representantes de Odebrecht. Trabajé en dicha campaña, como es de público conocimiento, y fui responsable de la creación de los spots publicitarios. No participé en ninguna reunión sobre el financiamiento de dicha campaña electoral y no recibí ni me fue solicitado entregar dinero para los responsables de dicha campaña, precisa en el comunicado. Y vamos a cambiar de tema. Pasó en un hospedaje en San Juan del Lurigancho. 2 sujetos ingresaron. Ellos redujeron a la recepcionista, llevándose las ganancias del día. Las cámaras de seguridad captaron el atraco. Eran las 5:30 de la mañana y este hombre aparece en escena. Camina hacia la puerta y tras tocar el timbre del hospedaje se retira. Transcurren algunos segundos y la recepcionista se asoma a la puerta creyendo que se trataría de algún cliente. Al no ver a nadie, regresa para cerrar la puerta, sin embargo, es ahí que el sujeto que tocó el timbre vuelve, pero no lo hace solo. Ya adentro, otra cámara de seguridad capta el momento en el que los 2 sujetos a empujones arrinconan a la mujer, la amenazan y le piden dinero. Incluso uno de ellos, que la sujeta del cuello, hace un movimiento con las manos sosteniendo un objeto sobre la cabeza de la víctima, quizás para hacerle creer que se trata de un arma. Transcurren los minutos y al ver que su cómplice no encuentra nada, este hombre de casaca clara arrastra a la mujer hacia la recepción. Ahí le piden el dinero. De aquí de la recepción, los delincuentes toman del canguro 400 soles producto de la ganancia del día. Además, se llevan la cartera de la recepcionista, donde habían otros 400 soles y un celular. Los delincuentes, no contentos con ello, antes de irse forcejean con la recepcionista, pues esta defendía sus pertenencias y pedía sus documentos. Sin embargo, fueron más las amenazas y los asaltantes se salen con la suya. Pero antes de irse, algo les faltaba. Arrancan el amplificador del televisor y ahora sí huyen corriendo del lugar. En los últimos 2 años, este hospedaje ha sido víctima de 4 asaltos bajo la misma modalidad. Los propietarios, si bien están cansados, también temen represalias. Es por ello que en esta última oportunidad el robo ya fue denunciado en la comisaría del sector. Los propietarios, que por temor prefieren mantener su identificación en reserva, solo esperan que con la ayuda de las cámaras de seguridad se pueda dar con la identificación de estos asaltantes. Bueno, están las imágenes, ojalá la policía los pueda encontrar y capturar. Seguimos en Trujillo, donde un triple choque seguido de una explosión en el kilómetro 558 de la Panamericana Norte va dejando hasta el momento 18 muertos. El exceso de velocidad volvió a teñir la carretera de sangre. Al menos 18 pasajeros murieron calcinados y otros 7 resultaron gravemente heridos, luego que una combi explotara como consecuencia de un triple choque vehicular ocurrido en el kilómetro 558 de la Panamericana Norte en Trujillo. Escuché el impacto, ya cuando he salido, ha estado volteado la combi, se ardía en llamas ya. El terrible accidente se originó por el impacto de una furgoneta contra una combi. Esta se incendió, muriendo en su interior la mayoría de las víctimas, entre ellas 2 niños. El vehículo también chocó contra una motociclista, quien falleció instantáneamente. Calcinadas, presumimos 11, presumimos. Me indicaban que no habían encontrado el cuerpo ni al conductor de la furgoneta, que sí sería el causante del accidente, ya que la furgoneta ha impactado por alcance a la combi que traía pasajeros. De los 9 accidentados que fueron trasladados a la clínica San Pablo, 2 fallecieron mientras eran atendidos de emergencia. Las otras 7 víctimas siguen luchando por su vida. Incluso 2 o 3 de ellos, las heridas eran tan severas en la parte de los miembros superiores que estaba en riesgo la amputación. En tanto, decenas de familiares esperan a las afueras de la morgue de Trujillo para poder recibir los cuerpos de sus parientes.
Sin embargo, al estar calcinados y otros carbonizados, esto impide el reconocimiento de las identidades. Y esta mañana los limeños fuimos sorprendidos por una fuerte lluvia que provocó charcos de agua en distintos puntos de la capital. Varias casas, por ejemplo, de la cuadra 20 de la avenida La Paz en San Miguel, se inundaron por las filtraciones en techos. Fue necesario abrir el buzón de desagüe para que el agua emposada en la avenida discurra. Unas horas después se logró normalizar el tránsito vehicular. Y en exclusiva, el Lente de Latina captó el momento en que un camión embiste una moto. A pesar de que las pistas estaban mojadas, el exceso de velocidad fue una constante en la ciudad. El panorama fue similar en otros puntos. ¡Oh, se lo llevó! El golpe provocó que terminara tendido en medio de la pista. Rápidamente, copiloto y chofer del camión descienden. El primero le reclama al conductor del Volkswagen rojo y luego trata de socorrer a su víctima. Las cámaras de Latina captaron el momento preciso en el que este motociclista es atropellado. La imprudencia, el exceso de velocidad y las pistas mojadas por la inusual lluvia registrada durante la madrugada del jueves fueron las causantes de lo ocurrido en el puente Tingo María del Cercado de Lima. Eric Neira estaba a solo 2 cuadras de llegar a su centro de labores. Afortunadamente, llevaba puesto su casco, el cual lo salvó. El herido, con golpes y contusiones, fue llevado a la clínica Estela Maris y el chofer, identificado como Julio Sarmiento Marmayama, a la comisaría de Palomino. Pero este no fue el único accidente ocasionado por las pistas mojadas. El panorama en la Costa Verde era preocupante. Varios vehículos colisionaron. Ambas vías fueron bloqueadas por el múltiple accidente y 2 personas resultaron heridas. Y en la Panamericana Sur, a la altura del puente Primavera, un triple choque ocurrió en Surco. Este auto rojo fue impactado desde atrás por una furgoneta, lo que provocó que chocara a su vez con un camión que transportaba frutas. El conductor de la furgoneta estaba indocumentado, por lo que fue llevado a la comisaría. El Senami pronosticó que las lluvias en Lima continuarán hasta este viernes. Por ello, recuerde, conduzca a velocidad moderada cuando las pistas están mojadas, pues las llantas resbalan y los frenos no funcionan de manera óptima. Evita accidentes. Ojo, las lluvias también afectaron a varias viviendas en el sur, en Punta Hermosa y en Lurín. Al menos 30 familias lo perdieron todo. El agua inundó por completo sus casas. En algunos tramos de la Panamericana Sur, el agua quedó emposada en las calles y en otros, los buzones de desagüe colapsaron. Esta vecina con su celular grababa esos instantes en que el agua le llegó incluso por encima de las rodillas. Para los niños resultó más que difícil ingresar a sus casas tras la inundación. Para poder ingresar, la familia Ceballos tiene que hacerlo de esta manera, tiene que ingresar de esta manera a su vivienda. Vamos a acompañarlos y es que el agua ha inundado por completo el ingreso a esta casa. Ese fue el estado en el que quedó la casa de la familia Ceballos cuando de un momento a otro el agua inundó todos los ambientes de la vivienda en Punta Hermosa. Su vecina Ana Quispe, así como otras 10 familias más, lo perdieron todo. Ha subido todo eso. Y todo ha sido por la culpa del BCF, que por solucionar su problema nos fregaron a nosotros. Pero todo está flotando aquí. Todo está flotando. Eso que lo han bajado porque ha venido, BCF trajo una bomba, todo. Los vecinos acusan a una empresa cercana de que los daños sean aún mayores con las lluvias. Según ellos, la empresa drenó el agua que tenían emposada en sus instalaciones hacia la zona donde ellos viven. Los mismos trabajadores han empezado a picar, todo hemos venido a reclamarles. ¿Por qué han hecho estas cosas? Y han perjudicado las casas del frente. En el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, producto de las intensas lluvias, el agua llegó a emposarse en este cruce de calles. Más de un vehículo quedó atascado en medio del agua. Panorama similar se vivió en Lurín. En esta casa, por ejemplo, la familia tuvo que subir a los techos, ya que el agua de desagüe inundó todo el primer piso. Recién hemos bajado, todos hemos estado en el segundo piso porque esto ha estado lleno, completamente lleno. Sedapal trasladó maquinaria en estos 2 sectores para ayudar a los vecinos. En tanto, en Punta Hermosa, la empresa Almacenes Perú en un comunicado lamentaron los daños, pero dijeron que no fue su responsabilidad lo ocurrido en las viviendas. Vámonos al Cusco. Más de 5 casas colapsaron tras las intensas lluvias en la provincia de Quillabamba. 4 integrantes de la familia Cipriani Espinosa no pudieron salir a tiempo y fallecieron en el derrumbe. Entre las víctimas estaba un niño de 7 años. Los bomberos de la zona trabajaron para rescatar los cadáveres entre los escombros.
Los otros damnificados también recibieron ayuda. El Papa Francisco generó asombro al criticar a algunos miembros de la Iglesia Católica. Durante una misa privada en el Vaticano, el pontífice sugirió que es mejor ser ateo que un católico hipócrita, ya que para él, algunos creyentes se contradicen en sus acciones y pidió a la comunidad católica que practiquen lo que su religión predica. La nueva política migratoria de Donald Trump sigue generando polémica y ahora vuelve a enfrentar al presidente con México. Entre las nuevas medidas de Trump figura la de expulsar a todos los inmigrantes ilegales y enviarlos a México, sin importar la nacionalidad. El canciller mexicano Luis Videgaray rechazó esta disposición y aseguró que México no aceptará a ciudadanos de otros países. En Brasil, la policía descubrió un túnel de más de 50 metros que estaba siendo construido en una cárcel de la ciudad de Porto Alegre. Según las investigaciones, cerca de 200 reclusos planeaban fugarse durante las celebraciones del Carnaval de Río. Las autoridades creen que los presos gastaron alrededor de $1 millón para planear la fuga más grande del estado de Río Grande. En Estados Unidos, un policía fuera de servicio fue captado agrediendo a un adolescente de nacionalidad mexicana por supuestamente haber invadido su jardín, insultarlo junto a otros amigos. Los compañeros del joven grabaron el momento en que el agente saca su arma y amenaza al menor. Tras el incidente, 2 de los menores fueron detenidos por la policía, mientras que el agente quedó en libertad. Un nuevo caso de violencia policial que indigna a la comunidad latina. Bueno, y todos los que somos padres de familia y tenemos que dejar a nuestros pequeños en casa, presten mucha atención. 2 niñas fueron secuestradas en La Molina. Los padres vivieron un infierno durante 12 horas. ¿Qué fue lo que sucedió? Al parecer, unos delincuentes engañaron a la trabajadora del hogar para sacar a las niñas de la casa y así raptarlas. Fueron 12 horas de angustia desde que recibió la primera llamada de los secuestradores. Se habían llevado a sus 2 pequeñas de 4 y 8 años. A las 10 de la mañana, la empleada de esta familia de La Molina recibió una llamada al teléfono fijo del departamento. Ahí le indicaron que la madre de las niñas había asesinado a un asaltante en defensa propia, lanzándole una piedra en la cabeza. Y para que quede libre de culpa, le exigieron que traiga las joyas y dinero, según fuentes policiales. La empleada llevó todo lo pedido al Óvalo Balta en Surco y regresó a la vivienda. Ahí nuevamente la llamaron para exigirle más dinero y que lleve a las niñas para ver a la madre a las 4 de la tarde. Los estafadores engañaron a la empleada del hogar para que traiga a las 2 menores hasta aquí, al Parque Fátima en Chorrillos. Mientras ellos las hacían jugar en este lugar, ellos llamaban por teléfono a los padres para exigirles el pago del rescate. Al llegar a este parque, los delincuentes amenazaron a la joven empleada de 17 años. Si intentaba huir, la matarían junto a las 2 pequeñas. Luego de 12 horas, regresaron a su vivienda, pues la madre habría pagado una fuerte cantidad de dinero a los secuestradores. Una vez reencontradas con su familia, la unidad de antisecuestro de la DIRINCRI llegó hasta la vivienda en La Molina para hacer las diligencias correspondientes. Luego las menores fueron llevadas al médico legista. Para la policía, el principal extorsionador se encontraría en el penal de San Juan del Lurigancho. Mientras las investigaciones continúan para hallar a los responsables, esta familia pide el apoyo de las autoridades para evitar represalias. Información deportiva aquí en 90 Noche. La Junta de Acreedores de Universitario aprobó el nuevo plan de reestructuración de la institución que finalmente eleva la deuda de 384 a 584 millones de soles y que sería pagada en un plazo no mayor de 10 años. Esto gracias a la nueva Junta de Acreedores que se realizó en Indecopi. El nuevo administrador de Universitario, Carlos Moreno, presentó el plan de reestructuración que fue aprobado por Grenco y SUNAT y que contempla la elevación de la deuda en casi 200 millones de soles. La elección de la mascota de los Juegos Panamericanos Lima 2019 será a través de la página web del evento deportivo y el ganador del mismo se llevará 15.000 soles, el segundo puesto 10.000 y el tercero 5.000.
El diseño de la mascota deberá basarse en los elementos positivos que forman parte de la identidad histórica, cultural y natural de la ciudad de Lima, haciendo referencia a un animal, planta, persona, objeto animado o cualquier otro en relación a la sede. Entre todos los trabajos que se presenten, se elegirán los 3 mejores que consigan la atención y aprobación del jurado. Estos 3 diseños serán publicados en la web www.lima2019.p, así como las bases del concurso de los juegos para que finalmente sea el público quien decida con la mayoría de votos. La Escuela de Fútbol del Club Barcelona, con sede en Lima, realizó la clausura de su ciclo de verano para menores. Fueron alrededor de 40 los niños que participaron de los entrenamientos donde les enseñaron la propuesta de juego que practica el club catalán de Messi, además de pasar gratos momentos con sus entrenadores y haciendo nuevos amigos. Pausa, no toque su televisor, volvemos. Y en el programa de talentos America's Got Talent se presentó una peculiar imitación de los Village People. Este video que todos hemos bailado. Nos vamos, pase una buena noche, nos vemos mañana, chao.